Buenos días. En esta ocasión, el grupo Microcom les enseñará a resolver correctamente un ejercicio de microeconomía. El ejercicio es el siguiente. El mercado del vino chileno presenta las siguientes curvas de oferta y demanda. Veremos el precio y cantidad en equilibrio, sus elasticidades, si la oferta aumenta un 40%, cuál sería su nuevo equilibrio, cómo se ven afectados los excedentes del consumidor y del productor, y cuál sería el efecto en el mercado si se impone un impuesto del 10%. El mercado del vino chileno. Bueno, yo soy Nicolás Moraga, de parte del grupo Microm, lo cual a mí en este ejercicio me tocó calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Bueno, nuestra cantidad de demanda es 6.750 menos 375 por P, a lo cual nuestra cantidad de oferta es 750 más 125 por P. ¿Cómo sacamos la cantidad que tenemos? Porque en este caso nuestra cantidad es X. Bueno, tenemos que tomar los 6.750 menos los 375 por P, igualarlos a 750 más 125 por P. Lo que tenemos que hacer acá es pasar las letras hacia un lado y los números hacia otro. El 750 lo ponemos restando, porque pasa de un lado a otro restando, obviamente, porque aquí está positivo, y nos quedarían con 6.000. Acá seguimos con el igual y acá hacemos la suma, que el 375 más 125 por P nos da que es una cantidad de 500 por P. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar el 500 dividiendo, porque aquí está multiplicando P, pasarlo dividiendo al 6.000. Lo que nos da es que la cantidad de toneladas son 12. Bueno, ahora tenemos que calcular el precio a lo cual estamos vendiendo estas toneladas. Si nos fijamos, acá tenemos que hacer la cantidad de oferta, que es igual, ya como sacamos la X, que es 12, ahora simplemente reemplazamos. Ahora tomamos la fórmula que representa la oferta. ¿Cuál sería esta? Tenemos que tomar el 6.750 menos 375P por 12. Aquí simplemente tenemos que reemplazar la multiplicación de P. Tomamos de nuevo el 6.750 menos 4.500, que es la multiplicación del 375 por 12. ¿Y qué nos queda esto? La resta nos queda que la fórmula da que los 2.250 es el precio en dólares, a lo cual estamos vendiendo las 12 toneladas. Bueno, ahora tenemos que graficar esto. ¿Cómo lo graficamos? Aquí es el precio en dólares y acá es las toneladas. P y Q, que es lo que reemplazamos acá arriba. Entonces, nos damos cuenta de que a un precio de 2.250 dólares estamos vendiendo 12 toneladas de vino. Entonces, nos queda que el precio y el equilibrio es este de aquí. Y eso. Soy Omar Vergara y me tocó realizar el cálculo de la elasticidad, el precio de demanda y la oferta de punto de equilibrio en el mercado del vino chileno. Por lo tanto, aquí la elasticidad de oferta sería 750 más 125p. Al transformarla a la ecuación sería 125 por 12 dividido en 2250, que daría un resultado de 0,66 periódicamente, que al aproximarlo sería 0,67. Al pasarlo a la electricidad de demanda, la ecuación sería 6.750 menos 365p. Al transformar la ecuación, sería menos 365 por 12 dividido en 2.250 es igual a menos 2. Por lo tanto, si es menor a 0, equivale a una ecuación inelástica. Hola, mi nombre es Axel Mellado y daré respuesta a la pregunta número 3, que consiste en ¿qué pasaría si la oferta aumenta un 40%? ¿Qué pasaría con su nuevo precio, equilibrio y su cantidad? Para comenzar, debemos recordar cuál es nuestro equilibrio original. Esto está representado por las siguientes curvas de demanda y curvas de oferta. En el gráfico se puede apreciar de mejor manera que nuestro precio corresponde a 12 y nuestra cantidad en 2250, esto en equilibrio. Para determinar cómo se ve afectada nuestra curva de oferta al aumentar un 40%,
Lo que debemos hacer es tomar nuestra curva de oferta original y multiplicarla por 1,4. Esto nos dará como resultado 750 más 175p. Esto es nuestra nueva curva de oferta. Ahora, para determinar nuestro nuevo equilibrio, lo que debemos hacer es igualar nuestra curva de demanda con nuestra nueva curva de oferta. A continuación veremos el paso a paso. Como pudimos observar, nuestro precio en equilibrio corresponde a 10,90. Ahora, para determinar cuál es nuestra cantidad en equilibrio, lo que debemos hacer es reemplazar nuestra P en cualquier curva de oferta o demanda correspondiente, dándonos como resultado que Q corresponde a 2662,5 cuando el precio en equilibrio corresponde a 10,90. Podemos observar que nuestra curva de oferta, al verse aumentada en un 40%, nuestra curva de oferta gráficamente se moverá hacia la derecha, esto generando un nuevo punto de equilibrio que se ve reflejado muy bien en el gráfico. Para finalizar, podemos observar que al verse aumentada la oferta en un 40%, los precios tuvieron que bajar para que haya un nuevo equilibrio en el mercado. Hola, soy Bastián Pérez del grupo de Microcom y a mí me tocó la siguiente pregunta, que es la letra D, que dice: ¿cómo se verían afectados los excedentes del consumidor y del productor en el mercado del vino chileno con el nuevo equilibrio? Bueno, yo llegué a la conclusión de que el excedente del consumidor queda en el área por encima del precio del equilibrio y debajo de la curva de la demanda, y que este aumentará debido a la reducción del precio, ya que los consumidores van a pagar menos. Y en el excedente es el área por debajo del precio de equilibrio y encima de la curva de oferta, en donde disminuirá debido a la reducción del precio. Esto significa que los productores recibirán menos ingresos. Y bueno, antes del cambio de la curva de la demanda quedaría en 6.750 menos 375p, y aquí quedaría que la demanda desciende hacia la derecha, y en la curva de la oferta, que sería 750 más 125p, quedaría que esto asciende hacia la derecha. En esta curva de la oferta asciende hacia la derecha. Y bueno, después de este cambio, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha debido al aumento del 40%, y la nueva curva de oferta intersecta la nueva curva de la demanda, produciendo así una intersección y un punto de equilibrio entre estos dos. Bueno, en este punto de equilibrio quedaría con un precio más bajo, pero con una cantidad más alta. Y eso sería todo. Mi nombre es Luis Zagal, integrante de Microcom, y me tocó el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. ¿Cuál sería el efecto del mercado del vino chileno si el gobierno decide imponer un impuesto del 10% a los productores? Habiendo leído eso, podemos ver que este es el gráfico sin el aumento del 10%, viendo que hay $2.250 y 12 toneladas. Si la oferta se desplaza hacia arriba en un 10%, significa que P en la función disminuye un 10%, quedando así. 125 multiplicado por 0,9 es igual a 112,5. Y la nueva función quedaría 750 más 112,5p. Viendo esas dos funciones, hay que ponerlas en la misma ecuación. Antes de nada, poniendo una función en cada lado. Podemos ver aquí que dice una 6.750 menos 375p es igual a 750 más 112,5p. Después de eso tenemos que dejar en un lado las p's, que serían este lado, el lado derecho, y en el otro lado los números, que serían el lado izquierdo, que sería 6.750 menos 750 es igual a 375p más 112,5p. Viendo eso, aquí restamos, que sería 4.835, y aquí sumamos, que sería 487p. Teniendo esos dos números, hay que llegar a una división. La división nos da 10p. Aquí sustituimos la p
que sería 6.750 menos 375 multiplicado por 10. ¿Por qué sería multiplicado por 10? Porque aquí antes había una P, pero aquí como P nos dio 10, le darían 10. Habiendo hecho eso, aquí primero multiplicamos y después restamos, nos da 3.000 toneladas. Como había una P, como P nos dio 10, que aquí se puede ver, lo cambiamos y sustituimos a 10 toneladas y no a 12. Y como aquí nos dio 3.000 toneladas, nos ponemos aquí 3.000 USDs. Entonces significa que el gobierno impone un impuesto del 10% a los productores y la curva de oferta se desplaza hacia arriba en un 10%. Por eso, aquí podemos ver que hay 2.250 y un aproximado del 10% de eso sería un total de 3.000 USDs y quedarían 10 toneladas, ya que al haber un aumento en el impuesto, tiene que reducir la cantidad de toneladas que se hacen o se venden. El aumento, porque, claro, cada tonelada costaría 10% más. Gracias.